Muy bien, con respecto a la gestión de riesgo en Colombia, es importante destacar que nosotros, como todos los países de la región, hemos aprendido a partir de los desastres que hemos visto materializarse. Ustedes podrán recordar Armero, el terremoto del eje cafetero y más recientemente el fenómeno de la Niña, que hizo que el país se replanteara sus estrategias de gestión del riesgo. Esto es que en un momento en que el país estaba organizando su plan de desarrollo 2010-2014, se inundó, tuvimos el 96% de los municipios del país afectados, tuvimos pérdidas por 8.500 millones de dólares estimadas, para lo cual pues el país no estaba preparado y el presupuesto no tenía considerado ese tipo de problemas. Al nosotros vernos abocados a solucionarlo, fue necesario sobre la marcha establecer una metodología para atacar o solucionar lo más importante, poder priorizar los recursos, pero también poder saber a dónde era que esos recursos deberían ir. Entonces se adelantaron dos estrategias. Una para atender a la emergencia, que fue Colombia Humanitaria, y otra para atender la reconstrucción y la disminución de los riesgos a futuro, que fue el Fondo de Adaptación. Con estas dos estrategias, con recursos propios y con sistemas de contratación propios, el país afrontó la emergencia. Yo pertenezco al Fondo de Adaptación, dentro del plan de reconstrucción, lo que se hizo fue recibir todas las postulaciones de ministerios, universidades, entes regionales, entes locales, que nos dijeran qué fue lo que pasó, qué fue lo que se afectó. Por otro lado, en campo, la Colombia Humanitaria comenzó a levantar, y la unidad de gestión de riesgo comenzaron a levantar las listas de los damnificados, unos registros para saber quiénes habían sido damnificados. Esta información se cruzó y se priorizó, se hicieron solicitudes del orden de 23 billones de pesos, los cuales pues no los había. Se pudo hacer una priorización por 9.3 billones de pesos para comenzar a reformular esa estructura, de esa infraestructura dañada. El trabajo se hizo desde el orden sectorial, es decir, se formaron proyectos de reconstrucción de entidades educativas, entidades de salud, infraestructura vial y transporte, reactivación económica, vivienda. Tuvimos 110.000 viviendas reportadas como dañadas en todo el país, y además unos proyectos grandes de mitigación del riesgo, que fueron el sector del Canal del Dique, que es una conexión que hay entre el río Magdalena y Cartagena, que existía desde la época de los españoles, pero que se rompió e inundó una gran zona de los países de Atlántico Bolívar, y también la zona de La Mojana, es una zona baja que hay en la depresión Momposina antes de llegar al mar. Los ríos principales de Colombia tienen una zona ya de amortiguación. Esa zona se llenó con el fenómeno de la Niña 2010-2011 y fue donde tuvimos la mayor cantidad de damnificados, porque había muchas personas en zonas de riesgo no mitigable que habían desarrollado asentamientos. Tuvimos entonces allá del orden de 23.000 o 24.000 personas afectadas. Esos macroproyectos más una reconstrucción muy importante, que fue la población de Gramalote en el departamento norte de Santander, que se destruyó totalmente. El incremento de las lluvias, los picos de lluvias en 2010-2011, hicieron que la montaña, la ladera donde estaba la población, una población con 6.000 habitantes, se destruyera completamente. Afortunadamente había alertas, habíamos aprendido de Armero, y la población logró evacuar. Las 6.000 personas lograron evacuar el casco urbano y no hubo una sola víctima, pero el casco urbano se perdió. Con este panorama y con estas postulaciones se comenzaron a desarrollar los proyectos. Las postulaciones eran un listado de daños y de deseos. Lo que siguió fue desarrollar proyectos. Estos proyectos toman tiempo y digamos que la primera lección aprendida es que si bien la atención a la emergencia es inmediata, la atención de la reconstrucción
toma tiempo. Y entonces ahí hay que hacer un gran trabajo de explicarle tanto a los interesados internos, los stakeholders del gobierno, que los resultados no son inmediatos, como a la población en general y a los medios de comunicación que dicen ya va un año de la destrucción y no se ha hecho nada. Sí, claro que se ha hecho, pero pues se ha hecho desde la planeación, no se ha hecho desde la reconstrucción. Y pues eso, si bien es un fenómeno externo, es un fenómeno que quita gobernabilidad, porque al tener una condición opuesta o difícil con la comunidad, el gobierno se ve en aprietos para tomar decisiones. Eso hay que manejarlo y esa es una de las grandes cosas que se ha aprendido. La reconstrucción no es inmediata y la gente tiene que entender que la reconstrucción no es inmediata. Ahora, la reconstrucción tampoco es a la medida de las personas afectadas, es en la medida en que los estudios técnicos permiten determinar cuál es la solución. Es otro aspecto que la gente tiende a negociar, qué es lo que quiero que hagan cuando me reconstruyan y no qué es lo que yo necesito que hagan cuando me reconstruyan. En ese escenario son destacables dos proyectos, bueno, todos son muy importantes, pero quisiera destacar dos de gran impacto. Uno es La Mojana. En La Mojana lo primero que hicimos fue determinar cómo podemos manejar La Mojana. Son 1.100.000 hectáreas en las cuales yo tengo que tomar decisiones, tengo que desviar ríos, tengo que reforzar diques, tengo que unir ciénagas, o no las tengo y más bien tengo que llevarme a la población. En 1.100.000 hectáreas, con los 3 más grandes ríos del país, llegando allí, confluyendo, yo no puedo tomar las decisiones sin conocer cómo se comporta integralmente la región. Para eso nos tocó hacer todo un modelo digital de terrenos de 1.100.000 hectáreas, nos tocó correr modelos hidráulicos y generar escenarios de inundación y después sobre esos escenarios decir, corto aquí, seco allá, inundo aquí. Y con ese enfoque nos dimos cuenta que no existe, y eso es otra lección aprendida, no hay soluciones genéricas para los problemas. Los problemas se tienen que solucionar desde lo particular, porque la genérica no existe. Entonces nos dimos cuenta que no existe una combinación de obras que nos permita, dentro de la costo-eficiencia, pues dentro de la capacidad económica del país, y sobre todo que incluso en esa época teníamos un barril de petróleo a $116 y con todo y eso no daba. Hoy en día, a 40, pues más difícil. Sin embargo, lo que vimos es que sin importar cómo pusiéramos las obras, siempre nos daba que si arreglábamos aquí, dañamos allá. Entonces nos dimos cuenta que la estrategia tiene que ser una combinación entre las medidas estructurales, o sea, las obras físicas, y las no estructurales. Es decir, que hay que solucionar ciertas cosas críticas donde está la mayor población que no la puedo mover, pero en el resto de partes tengo que adaptar a la población, reducir la vulnerabilidad, no puedo manejar la amenaza, entonces reduzco la vulnerabilidad, subo las casas, las alejo, etc. Entreno a las personas para que se retiren, para que no cultiven o cultiven cosas que se puedan inundar temporalmente. Y esa combinación de medidas estructurales y no estructurales nos permitió llegar a un nivel aceptable de manejo. Eso nos costó 3 años lograr ese modelo. Hoy en día, con los recursos que nos quedan, pues estamos pensando en atacar o solucionar las cosas más críticas de ese gran plan de medidas estructurales y no estructurales, y las demás pues quedan para el futuro, pero ya sabemos cuál es el orden de lo que hay que hacer. El otro punto muy importante que nos dimos cuenta es la ciudad de Cali. En la ciudad de Cali desarrollaron una gran área en la parte oriental en donde se asentaron 900.000 personas desde los años 50 hasta hoy, rodeadas por diques, que se llama el Jarillón de Cali, el distrito de Agua Blanca. En la Niña 2010-2011 el río estuvo a 30 centímetros de desbordar el dique, con otro agravante, que si hubiéramos tenido un sismo, región Pacífico, donde queda Cali, Buenaventura, Chocó, Tumaco, Ecuador, Playa de Esmeralda, si hubiéramos tenido un sismo, el dique hubiese fallado y hubiese afectado 900.000 personas. ¿Qué hicimos allá? Con la colaboración inicialmente del gobierno holandés, que tiene un convenio con Colombia,
Se estudió el problema, se revisó cuál era el problema, identificamos dos amenazas, la rotura del dique, identificamos también la inundación interna, porque al estar rodeados por diques, yo necesito evacuar el agua de las lluvias de lo que me llueve por dentro. Y como no soy capaz y el río está muy alto, me inundo de las propias aguas de escorrentía interna y no de la inundación del Jarillón. Fue necesario entonces identificar todos los aspectos técnicos. Hay que reforzar el Jarillón, hay que elevarlo, hay que mejorar el sistema de drenaje interno. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo tengo 7.000 familias viviendo sobre los diques y en las zonas de amortiguación de inundación. Entonces yo, para hacer estas medidas de ingeniería que son relativamente fáciles de hacer, conocidas, yo necesito reubicar 7.000 familias. 7.000 familias que son ocupantes, son invasores de estas áreas, son viviendas con desarrollo incompleto, con todos los problemas sociales que recoge esta zona del Pacífico y en general de Colombia, de grupos armados, de narcotráfico, de fronteras invisibles. El gran problema de Cali en este momento es el reasentamiento de las personas. Tenemos solucionado, tenemos los recursos, ese proyecto está totalmente financiado, 900.000 millones de pesos, los tenemos, pero necesitamos mover las familias. Y para mover las familias yo tengo que hacer un enfoque desde todos los puntos de vista. O sea, hay familias que estuvieron allá en el 2010-2011 y yo las puedo traer a barrios nuevos porque son damnificados de mi objeto misional, del que nos creó. Pero tengo familias que han llegado después. En las zonas que ya hemos logrado hacer reubicaciones, ha vuelto a llegar gente de estas familias que tengo yo localizadas en las zonas donde debo hacer las obras y en zonas de riesgo no mitigable. Tengo materializados todos los problemas sociales que ha generado el país en los últimos años. Son gente desplazada por la violencia, por el narcotráfico, etc. Entonces es muy difícil que yo pueda llegar a ellos sin un plan social integral. Yo no puedo llegar a decirle, perdón, tengo que hacer una obra, sálgase de ahí. Entonces, y tengo diferentes niveles, entonces con la alcaldía, de hecho el fondo no puede tomar acciones sociales sobre la población de Cali, ese es un problema de Cali. Entonces eso lo hacemos de forma común, o sea, en asociación con la alcaldía. Entonces la alcaldía tiene que desarrollar planes con sus recursos, planes para sacar la gente de allí, llevarlos a un barrio en donde yo no replique los problemas sociales que tengo allá. Entonces tengo que hacer gestión social en los barrios y además yo no puedo llevar a personas que viven de extraer arena del fondo del río Cauca a una urbanización de apartamentos, porque allá de qué van a vivir. Si todos pusieran un negocio de venta de cosas, de comida en la ventana, tampoco sobrevivirían, porque si todos venden, ¿quién compra? Entonces tengo que desarrollar proyectos de reactivación económica para estas familias que tienen que cambiar la cría de marranos ilegal o la extracción de arena del río por algo que sea viable, pero que esté culturalmente aceptado y que ellos lo puedan hacer. Tengo para completar el cuadro, tenemos un grupo raizal que estaba allí antes de que Cali llegara hasta allá. Entonces, dentro de las 7.000 familias, tengo un grupo de familias que son de ahí, que tienen una interacción cultural con el río, que hacen balsadas con la Virgen, tienen toda una infraestructura cultural desde mucho antes de que Cali llegara hasta allá. Entonces, a ellos los tengo que enmarcar en otro proceso, porque yo tengo a ellos que adaptarlos para que sigan en la zona donde culturalmente ellos no tienen la culpa que Cali les haya llegado allá. Ese desarrollo integral, ese desarrollo social, es la otra gran lección de toda la inversión que hemos hecho, y es que no todo es físico, no todo es físico. Nosotros debemos contar con la comunidad. Ahora, ¿cómo proyectar esto al ámbito internacional? Lo que llevamos de las charlas de hoy y lo que yo he visto en otras instancias internacionales, he visto diferentes enfoques. Afortunadamente he visto también que los elementos son los mismos. Yo tengo que identificar en dónde actuar, yo tengo que priorizar mis recursos, yo tengo que trazar una línea de nivel de riesgo aceptable
Y a partir de esto yo tengo que comenzar a hacer mi lista de inversiones y salir a financiarla. Nosotros tuvimos una condición diferente, nosotros salimos y tuvimos una bolsa de dinero, o sea, teníamos financiada la intervención, la prioridad nos la dio el evento, no tuvimos que pensar que se va a dañar, ya se nos dañó todo, y simplemente lo que tuvimos fue que evaluar la amenaza que aceptaríamos e intervenir. En este instante que estamos en la condición ideal, es decir, antes de que se nos materialice la amenaza, antes de que tengamos el desastre, deberíamos era poder tomar estos elementos de experiencias como la colombiana para poder ponerlos en el orden de la metodología que se está desarrollando, la de prevención, que es lo que nosotros también estamos tratando de hacer. Es decir, tratar de lo que aprendí, de esa forma como aprendí a modelar el territorio, de esa forma como aprendí a reconstruir con resiliencia y con capacidad de soportar una amenaza materializada, ¿cómo hago para adivinar o para prever lo que me va a pasar y en dónde pongo la plata? Es decir, en otras palabras, si yo estuviera en el 2007, ¿cómo hubiera hecho yo allá en el 2007 para saber que en el 2010 se me venía la niña y cómo esta plata que de pronto me costó más en este instante, estos recursos que fueron mayores en este momento, cómo los hubiera podido poner en el 2007 y no hubiese tenido ese impacto 2010-2011? Entonces, pero es que ya tenemos la experiencia. Entonces yo creo que este tipo de foros y este tipo de interacciones nos permite optimizar a los que no les ha pasado. Creo que esa sería como una de las estrategias.